30 centímetros de base. Y 60 centímetros de altura. ¿Ahora? Este es el alto total. Y esta es nuestra base. Ok. Vamos a estar resistiendo un momento. Lo vamos a poner en el sistema de inglés de 397 kPa. kPa. Vamos a utilizar, bueno, vamos a poner un concreto más resistente. Pongamos materiales tradicionales, ¿vamos acá? Vamos a tener un F''C, que es de 4000 PSI. FY grado 60. Ok. Y vamos a decir que esta va a ser una viga conectora, quiere decir que está en contacto permanente con el suelo. Ok. Esta va a ser la información necesaria que vamos a tener. Ok. Entonces, lo vamos a dejar acá. Esta sería nuestra información, ¿verdad? Entonces, si se recuerdan del otro día, necesitamos varias información necesaria para poder trabajar nuestros elementos, ¿verdad? Entonces, contacto permanente con el suelo. Esto significa que nuestro elemento va a tener un recubrimiento de ¿cuánto, mucha? ¿Cuánto sería el recubrimiento mínimo para este tipo de viga? ¿Ya? ¿Cuánto es el recubrimiento mínimo? 7.5 centímetros. 7.5 centímetros en pulgadas. ¿Serían qué? 3 pulgadas, ¿verdad? Así es. Sí. Ok. Entonces, vamos a tener este recubrimiento. Ahora, vamos a necesitar otro poco de información adicional. Vamos a decir, este momento pues es un momento bastante grande, entonces vamos a decir que vamos a utilizar un diámetro de barra longitudinal que va a ser, veamos un número alto, mucha, un número 8, ¿les parece? ¿Les parece, mucha? El número 8 sería de 1 pulgada. Entonces es una varilla bastante bonita, bastante grande. Y
vamos a proponer también un diámetro de estribo que sea número 4. Ok, entonces con esto, pues decimos que nuestro acero de refuerzo va a estar aquí abajo. Recordemos que aquí solo tenemos simplemente reforzadas, ¿verdad? Entonces, ese sería nuestro acero de refuerzo, la ubicación. Con esto ya podemos calcular el D para determinar el alto de nuestra viga, ¿verdad? Entonces decimos que D va a ser igual, recordemos, D era el alto de la viga menos el... Tenemos D es igual al H menos el recubrimiento menos el diámetro del estribo y menos el diámetro de la barra longitudinal medios, ¿verdad? Este aquí para llegar al centroide. Esto es, Perdone la pregunta. tenemos una cama de refuerzo, ¿verdad? Si venimos y generamos una doble cama, acá, entonces tendríamos que sacarle el centroide a estas dos, ¿verdad? Para que tengamos esta altura acá, ¿verdad, mucha? O sea, aquí ya cambia un poquito, pero por el momento digamos que sería esto. Inge, el compañero Julio tenía una duda. Contanos, Julio, perdón, ahí no escuché. No te da pena, Inge. Una pregunta. ¿El ¿Sí? refuerzo de acero puede ir, bueno, no sé, no sé si se puede, en toda la barra, en todo el espacio de la barra, en cualquier ¿Cómo? parte o depende del diseño? Espérame, tiempo. ¿Cómo así no te caché? El refuerzo de acero si puede ir arriba, en medio o abajo de la barra, eso depende del ¿En la diseño. viga? ¿Sí? Ok. Recordemos que la ubicación del refuerzo va a depender mucho. Vamos a colocar acá. Pues bien, supongamos que esta es nuestra viga. Y aquí tenemos los apoyos. Y nuestro diagrama se genera más o menos de esta forma. Ok. Entonces, voy a poner otro color, pero bueno. Aquí vamos a tener un momento negativo. Aquí tenemos un momento positivo. Y aquí tenemos otro momento negativo. ¿Sí se recuerdan de esto, mucha? Entonces, si sacamos después la curva de deformación, vamos a ver que prácticamente va a ser similar, ¿verdad? A lo que tenemos acá. ¿Qué quiere decir eso? Que la viga cuando se esté aplicando la carga, cuando esté cargando, en esta parte de acá, va a producir fuerzas de tensión en la cara baja. Vamos a poner otro color. Vamos a tener tensión acá y aquí arriba vamos a tener compresión. Pues es sencillo de visualizarlo, ¿verdad? La viga se deforma, en la parte de abajo se está estirando la viga, ¿verdad? O sea, se está tensionando y por lógica en la parte interior se va a comprimir, ¿verdad? Entonces tendríamos tensión y compresión. En los extremos es el inverso. Aquí la viga, como está apoyada, pues o consideramos que es monolítica a la columna para tener un momento, ¿verdad? Porque si no, no nos generamos momento. Entonces, en esta parte de arriba se genera la tensión y abajo la compresión. O sea, tendríamos tensión y compresión. Tensión y compresión. Entonces, si vemos con esto nuestros diagramas de las vigas, entonces para esta parte de acá, vamos a tener nuestra viga acá
Y el acero lo vamos a colocar en la cara en tensión, pues en este caso es la cara superior, ¿verdad? Aquí sería necesario el acero. Abajo no, porque abajo tenemos compresión. Luego nos vamos al centro. Entonces en el centro está nuestra viga. Y la tensión está en el lado abajo. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener necesidad de colocar el acero aquí abajo. Ahora, aquí arriba, la tensión está en la parte de arriba, es aquí. Ahí en el centro la tensión está aquí en la parte baja, pues necesitamos colocar ahí. Y en el otro extremo volvemos a tener que sería necesario colocar el refuerzo en la parte superior, ¿verdad? Porque tenemos la tensión arriba, acá. Entonces, para nuestro diseño de viga, pues si lo fuéramos viendo por secciones, en esta parte, en esta parte, en esta parte, vamos a tener necesidad de colocarlo primero en la parte superior, luego en la parte inferior y por último, otra vez en la parte superior. ¿Estamos claros? Entonces, ¿dónde vamos a colocar el refuerzo? Donde lo necesite nuestra viga. ¿Sí? Sí, que gracias. ¿Sí era esa tu pregunta, Julio? Sí, cabal, Inge, así, esa era mi duda. Ok. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué sucede si en esta colocamos el acero acá? O el acero acá. Entonces, si vemos cómo están las cargas o las fuerzas internas en el elemento, la tensión es aquí arriba, la compresión es aquí abajo, entonces aquí lo que vamos a hacer es reforzar la compresión. Si la colocamos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ganar en vez de colocar el acero aquí arriba? Aquí abajo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esta parte en tensión no va a soportar, se va a gritar y al final vamos a tener solo unos cables sosteniendo una masa de concreto que no sirve para nada, ¿verdad? Si lo colocamos al centro, pues por el diagrama de deformaciones generamos o vemos, no generalmente o no siempre el eje neutro está al centro, pero supongamos que está cercano al centro, entonces simplemente vamos a tener acá nuestro eje neutro, la transición entre tensión y compresión. Entonces en esa parte no vamos a generar deformación, o sea, ese acero va a estar ahí desperdiciado literalmente. ¿Por qué? Porque simplemente no va a hacer absolutamente nada, ¿verdad? O sea, hay quienes ponen en sus diseños unas barras de acero aquí que realmente no están aportando absolutamente nada a la flexión, ¿vamos ya? O a incrementar la capacidad de la viga. Entonces, en este caso, pues si lo ponemos aquí es lo mismo que estábamos platicando acá, y si lo ponemos aquí, esta parte de arriba de la compresión, entonces simplemente vamos a colocar acero en compresión y en tensión no vamos a colocar nada, el acero no resiste, el concreto, perdón, no resiste tensión, entonces se va a fracturar toda nuestra sección, ¿verdad? O sea, no ganamos nada. ¿Sí? Entonces, pues los refuerzos necesarios para las vigas, según estas condiciones, son esta forma de acá. ¿Sí? ¿Estamos? Pues espero que te haya quedado claro. Sí, que gracias. Ok, bueno, vamos a borrar esto, que no era parte de lo que estábamos platicando, pero era parte de la duda, ¿verdad? Y al final, pues nos sirve, ¿por qué? Porque sí vamos entendiendo mejor el comportamiento de nuestras estructuras, ¿no? ¿Ya? Entonces, estábamos diciendo que vamos a calcular la altura efectiva de, entonces tenemos 60 centímetros. No le puse mencionables a esto, pongámosle metros y metros. Ok, 60 metros, punto 60 metros, perdón. ¿Cuántos serían en pulgadas? Esto transfórmenlo a pulgadas, mucha. ¿Serían cuánto?
23.62. Vamos a poner cuánto por. Ok, 23.62 pulgadas. Y los 30 centímetros serían ¿cuántas? 12 punto cuánto. Es un poquito más de 12, creo. No me acuerdo. 11.81. Ah, 11.81. 11.81 pulgadas, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos nuestra sección en pulgadas, pues el momento está en pulgadas, las fuerzas están en pulgadas, o los esfuerzos están en pulgadas, ¿cómo se llama? El recubrimiento está en pulgadas, diámetros están en pulgadas, ¿verdad? Entonces es más fácil trabajar en pulgadas que querer cambiar todo al sistema internacional. Entonces, venimos y ya tenemos que H son los 23.62 pulgadas. Menos el recubrimiento, tenemos 3 pulgadas de recubrimiento, ¿verdad? Menos el diámetro del estribo, el estribo es número 4, sería media pulgada. Y menos la mitad de la barra longitudinal, la longitudinal es número 8, sería 1 pulgada, medios, ¿verdad? Acá. Entonces, ¿el diámetro sería cuánto? $19.62. Ok, 19.62 pulgadas, ¿verdad? Ese va a ser nuestra distancia efectiva. Entonces, ya con esto pues podemos trabajar nuestros análisis. Recordemos, aquí colocamos análisis de deformaciones y de fuerzas internas únicamente para que vayan entendiendo cómo es el asunto. No es necesario colocarlo siempre, pero en un inicio sí es bueno para que se vayan familiarizando con todo esto, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra viga. Recordemos, nos interesa la fibra extrema a compresión y el centroide del acero, ¿verdad? En tensión. Ok, entonces vamos a tener acá nuestras deformaciones y vamos a decir que el concreto o la deformación del concreto va a ser de esta forma, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que la deformación del concreto son los 0.003. Recordemos esto según el código, ¿verdad? Y aquí tenemos que la deformación del acero es la deformación del concreto por D menos C partido C, ¿verdad? C es esta distancia de acá. De aquí para acá tenemos la distancia C. Y la distancia D la tenemos de acá para acá abajo, ¿verdad? Aquí sería D. La fibra extrema de compresión al centroide en tensión, ¿verdad? Sería nuestra información para el acero y el concreto. Y esto tiene que ser que Fs sea la deformación del acero por eso S,
y esto tiene que ser menor o igual que FY, ¿verdad? Si esto se cumple, FS es exactamente eso. Si esto no se cumple, FS es FY, ¿verdad? Sencillo. Entonces, de ahí pues tenemos nuestra sección de la viga nuevamente. Acá. Entonces decimos que en la parte superior tenemos el bloque equivalente, ¿verdad? Recordemos que utilizamos el bloque equivalente para calcular las fuerzas de compresión del concreto, ¿verdad? Ok, y la fuerza de compresión del concreto sería acá, que es, aquí tenemos 0.85 F'C, aquí tenemos la altura A, y B que va en el otro sentido, ¿verdad? Entonces, 0.85 F'C por A por B. Y en la parte baja tenemos acá la tensión, que va a ser Fs, bueno, AS por Fs, ¿verdad? AS por Fs, ¿verdad? Esa va a ser nuestra tensión. Entonces, con esto ya tenemos nuestras fuerzas y la distancia que hay entre las dos fuerzas es de menos a medios, ¿verdad? Esto va a ser para el momento nominal o el momento del par de fuerzas que se genera en la viga, ¿verdad? Pues entonces aquí ya empezamos a hacer que la compresión es igual que la tensión y despejamos el valor de A. Entonces A es el área 0 por Fs partido 0.85 de F'C por B. Entonces tenemos nuestro valor de A y decimos que el momento nominal es el área 0 por Fs por D menos A medios, ¿verdad? Pues esto lo hemos estado platicando ya varios días, entonces lo vamos a pasar un poquito más rápido. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Pues también sabemos que el momento nominal o el momento último es menor o igual al momento nominal partido por phi, y por el momento nominal, ¿verdad? Entonces, el momento nominal sería igual al momento último partido phi, ¿verdad? En el punto más crítico del momento nominal. Puede ser mayor, pero no menor que esto de acá, ¿verdad? Entonces aquí ya despejamos esto, vamos sustituyendo y al final pues vamos a encontrarnos una ecuación cuadrática. ¿Se recuerdan que el otro día lo platicamos o la vimos? Que dijimos que 0 es igual a 1.7 de, ¿cómo era esa cuadrática, muchachos? Vamos a buscarla porque no me acuerdo. Estaba aquí. Ok. Entonces 0 es menor que el área de acero al cuadrado por Fs al cuadrado más 1.7 el área de acero por el esfuerzo del acero por B por F'C por B menos 1.7 por F'C por B por el momento nominal, ¿verdad? Bueno, si quieren, sustituyamos este momento nominal por el momento último partido phi, ¿verdad? Entonces, esta sería nuestra ecuación, nuestra cuadrática que necesitamos, ¿verdad?
Entonces, con esto acá, pues ya conocemos el área cero, ya conocemos bueno, el esfuerzo del acero es la primera iteración que vamos a generar. El D ya lo conocemos, F' ya lo tenemos, B ya lo tenemos y prácticamente ya tenemos todo, ¿verdad? Momento último, pues es el que nos están dando acá. Y el phi, que es 0.9 para elementos, lo puse igual que este, pero este es 0. Creo que en la otra queda igual, pero bueno, este es 0, ¿verdad? Entonces, phi es 0.9 para elementos que están sometidos a tracción, ¿verdad? Entonces, ya con esto de acá, pues empezamos a realizar nuestros cálculos. Entonces, decimos que para la primera aproximación, vamos a decir que Fs es igual a Fy, y esto es igual a los 60.000 PSI, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos esto acá, pues ya sabemos cuánto es Fs, y con eso prácticamente tenemos toda la información, ¿verdad? Entonces, sustituimos valores. Entonces tendríamos que el negativo del área 0 al cuadrado por Fs al cuadrado, 60.000 PSI al cuadrado más 1.7 veces el área de acero por los 60.000 PSI por D. D son los 1962 pulgadas. E por F'C es 4.000, ¿verdad? PSI por B. B son 1181 pulgadas. Y esto sería menos 1.7 F'C por B por el momento último. Ahora el momento último son 397 kip por pie. Entonces serían por los 397 kip, que serían 1.000 libras, ¿verdad? 397.000 libras por pie. Entonces esto sería por un pie 12 pulgadas, ¿verdad? Y todo esto dividido 0.9. Entonces este valor aquí nos había hecho falta. Entonces phi es 0.9 para tensión. Entonces ya con esto pues nos vamos a encontrar con dos valores del área de acero. Que serían ¿cuánto, mucha? ¿Cuánto les da el valor del área de acero, mucha? Los dos valores del área de acero.
¿Sería cuánto? ¿Ya? ¿Cuánto les da la cuadrática, muchacha? .3747. Perdón, punto 3747. Sí, ¿Y el otro? el otro queda un valor negativo. ¿Seguro vos? ¿Qué es eso? Me parece muy pequeñito. Sí, Inge. Y el otro queda un valor bien alto, pero negativo. No, el valor negativo no puede ser. No tenemos áreas negativas, ¿verdad? Pero ese punto 37 me parece muy chiquitito. Punto 37 pulgadas, estamos hablando que es que una varilla número 8, o por ahí. A mí 2.36 me quedó, ingeniero. Punto 37, A mí 2.36 me quedó, pero no. 2.36. Este ya está un poquito más razonable. Yo creo que todavía es un cachito más alto. Porque el A mí momento me este sí es quedó bastante largo. 20.5 y 5.75. Bueno, entonces, ¿a quién le creemos, mucha? O lo hacemos por partes, la ecuación esta, para que no tengamos dudas ahí. Mucha, ¿cuánto es esta primera etapa? Si quieren, démoslo con factor, con notación científica, porque van a ser valores enormes. Vamos a tener, ¿cuánto sería esto acá? Menos Paralelo al cuadrado. 3.6 por 10 a ¿Perdón? la 9. Menos ¿Perdón? ¿Dijiste? 3.6 por 10 a la 9. ¿Cuánto sería este segundo valor? 1.7 por 60 por 19.62 por 4.000 por 11.81. Nueve punto cuarenta y cinco por 10 a la 10. 9.45 por 10 a la 10, tanto, seguro. ¿Sí? Es más grande que estos 60.000 al cuadrado. A ese, sí, ¿verdad? 4.000 por 11 es mucho más grande. Bueno, 44 y todavía por esto. Va. Y después el último valor sería ¿cuánto esto?
4.25 por 10 a la 11. Por 10 a la 11, ¿verdad? Bueno, entonces ya con estos valores, chequemos que a todos les quede lo mismo, muchachos, por favor. Porque si no, simplemente de aquí ya estamos tronando, ¿verdad? Entonces esto lo igualamos a 0. Entonces ya con esto utilizamos nuestra cuadrática. ¿Y nos quedan cuánto? ¿Cuál de estos valores? Sí da el ¿El 0,1? 20.5, ingeniero. ¿Perdón? Sí da el 20.5. Sí, es 25. Y el Estos otro no. da 5.74 también. 5,74. Ajá. Ok, 20.5 pulgadas y 5,75 pulgadas cuadradas, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Pues aquí vamos a determinar primero cuál de los dos es el valor correcto, ¿verdad? 20.5, pues es un valor más alto, los 5,75 creo que está demasiado alto, pero pues tenemos que chequear en dónde andan nuestros valores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo chequeamos? Simplemente determinamos el área de cero mínima y área de cero máximo, ¿verdad? Entonces, el área de cero mínimo es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto era el área de cero mínimo? Pues este va a ser el mayor de dos valores. Entonces, ¿cuánto era el primero? Tres por raíz cuadrada f prima Perdón, c. perdón. ¿Dijiste cuánto? Raíz cuadrada f prima c. Ajá. Dividido f prima y. FY, aquí no lleva el prima. B Ajá. por bd. Por B por D. Ok, ¿y el segundo? 200 dividido fy por bd. Ok. Entonces, tenemos 3 raíz de F'C partido de FY por B por D. B es 1181 y D son los 1962, ¿verdad? ¿Y esto da cuánto? Y el siguiente valor serían 200 partido los 60.000 PSI por 1181 por los 1962. ¿Cuánto les da el primer valor? $0.73. 0.73 pulgadas cuadradas y el otro $0.77. Pulgadas cuadradas. pulgadas cuadradas, ¿verdad? Entonces, el valor a utilizar para mínimo es este, pues los dos valores que tenemos acá están sobre el mínimo, quiere decir que estamos bien, ¿verdad? Luego de esto calculamos el área cero máximo. Entonces, el área cero máximo nos dice el código que es ¿cuánto? Este es un valor fijo, 0.025 B por D, ¿verdad? 0.025 dijimos que era para grado 60, ¿verdad? Y BD, pues es BD.
Entonces sería 0.025 por B por D, ¿verdad? ¿Y esto va a dar cuánto? .80, 5.8. 5.8 pulgadas cuadradas, ¿verdad? Esa es nuestra área de cero máximo. Entonces, si nos damos cuenta, 580 y 0.77. Esta área de cero está afuera, la descartamos y esta queda dentro de nuestro rango, ¿verdad? Entonces, esta de acá va a ser el área de cero que vamos a utilizar, ¿verdad? ¿Sí? 5.75 pulgadas cuadradas. Ok, ya con esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que venir y determinar estas 5.75 pulgadas cuadradas si realmente están fluyendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinamos eso? Pues chequeamos o calculamos el valor de A. Este acá, ¿se recuerdan? Entonces decimos que A va a ser igual a, serían AS por FS partido .85 por F'C por B, ¿verdad? Entonces tenemos el área de acero, 5.75 pulgadas cuadradas por Fs, como tenemos calculado, o habíamos dicho que para la primera integración Fs es Fy, tenemos 60.000 PSI partido 0.85 por F'C por B. B son los 11.81 pulgadas, ¿verdad? ¿Y esto de aquí les da cuánto? ¿8.59? 8.59. Ok. Correcto. Solo dije una consulta. Sí, contanos. Cuando dice que está fluyendo el acero, ¿exactamente a qué se refiere? Que sobrepasó su rango elástico. Y estamos en el rango plástico o más allá de la zona de fluencia. Gracias. ¿Sí? ¿Se recuerdan que para eso necesitamos ver nuestro diagrama de esfuerzo de formación para el acero? Entonces, ¿cuánto me había dicho? Ah, perdón, ¿8 cuánto? ¿Ya? ¿Cuánto era el valor de A? 8.59. 59, gracias. Ok, solo con lo que estábamos hablando, recordemos que tenemos nuestro diagrama de esfuerzo de formación. Entonces, el acero tiene el diagrama de este tipo. Acá, ¿verdad? Entonces dijimos que en este punto de acá
es donde tenemos el valor de fluencia. Y si está más allá de este valor, o sea, es más alto el esfuerzo, quiere decir que ya fluyó. Entonces, como nosotros no diseñamos en esta parte, sino que en esta de acá, entonces decimos que este es nuestro valor tope. Entonces, lo que hacemos es transformar nuestro diagrama en esto de aquí. En esto de acá, ¿verdad? Entonces, nuestro diagrama prácticamente lo volvemos así. Que después de este punto, todo esto vale exactamente lo mismo que FY. ¿Sí? Esto es para decir que fluye el acero. Ahora transformamos el diagrama. Vamos a. Entonces ya con el valor de A, ya podemos calcular el valor de C. C es A partido beta 1. Beta 1 para un concreto de 4000 PSI es 0.85, ¿verdad? Entonces tenemos 8.59 pulgadas. Partido 0.85. ¿Y esto nos da cuánto? ¿Cuánto sería el valor de C? $10.10. 10.10 pulgadas, ¿verdad? Entonces ya con este valor de C podemos calcular la deformación del acero. Entonces la deformación del acero es la deformación del concreto por D menos C partido D, ¿verdad? Entonces la deformación del concreto 0.003 por D son los 19.62. Pulgadas. Recuerden, este es menos C. 10.10 pulgadas. Dividido de 19.62 pulgadas, ¿verdad? Entonces aquí nos da el valor de E sub S, que va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto les da la deformación unitaria del acero? 2.83 por 10 a la menos 3. 2.83 Sí. por 10 a la menos 3, ¿verdad? 1, 2, 3, ahí estamos. 0.0283. Este de aquí normalmente lo trabajamos de esta forma, no con notación científica, para poder determinar las deformaciones, ¿verdad? Entonces, chequeamos el esfuerzo del acero, que es la deformación del acero por el módulo de elasticidad del acero, ¿verdad? 0.00283 por el módulo de elasticidad del acero, que son 29.000 KSI, ¿verdad? Entonces, FS va a ser ¿cuánto? Bueno, esto tiene que ser menor o igual que FY, ¿verdad? Si es mayor, FS vale FY. ¿Cuánto sería eso? ¿Ya? 82.07. 82.07 KSI, ¿verdad? Esto es mayor que FY. Entonces decimos que FS es igual que FY, ¿verdad? Entonces, como habíamos puesto que esto, ¿dónde está la primera estimación? Era igual que esto, pues aquí estamos bien, ¿verdad? O sea, esta área de acero
realmente es la que nos está indicando los cálculos, ¿verdad? Inge, Y está justo dentro de los límites del área cero. ¿Sí, contanos? dice que a mí la deformación de el acero no me quedó eso. ¿Cuánto te quedó? Me quedó 0.00145. La pequeñita, ¿seguro? ¿Sí? Sí, a mí ¿Hablas también. nuevamente? A mí también me quedó. Dos ceros. ¿Y después cuánto? 145. Inge, lo que pasa es que tiene mal apuntado ahí porque no es dividido 19.62, sino Ah, es dividido. dividido C, ¿verdad? Cierto. Gracias, buenísimo. Mira, algo raro había ahí, bien dije yo. Sí, porque sí estaba muy chiquitito. Sí, tienes razón, Julio, gracias. Aquí lo habíamos puesto, mira mucha, D menos C y después lo puse yo mal ahí abajo. Gracias. Entonces, son 10 y esto les da ¿cuánto? Siempre los 283. Sí, 283. ¿Sí? Ok. Sí, sí, Inge. Hoy sí, buenísimo, gracias. Igual nos sirvió para darnos cuenta que aquí teníamos mal esto, mucha. Bueno, entonces, como ya vimos que el esfuerzo del acero es igual que FY, pues estamos sobre FY, pues entonces decimos que estos son iguales, entonces sí se cumple lo que habíamos puesto ahora. Entonces, esta va a ser nuestra área de acero que vamos a utilizar, que está justo en el límite entre las dos que nos está indicando el código. Ahora, pues 5.80, 5.75 es 0.05 pulgadas cuadradas, que estamos justos dentro, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues simplemente transformar el área de acero en barras número 8. La barra número 8 tiene un área de ¿cuánto? Según el código. ¿Cuánto es el área de acero de la número 8? .79 pulgadas cuadradas. 0.79 pulgadas cuadradas. Buenísimo. Sería nuestra área de acero, ¿verdad? Entonces, esta área de acero transformada a barras número 8 va a ser ¿cuánto? Sería dividido 0.79. ¿Cuánto les da? ¿Cuántas varías número 8? ¿Ok? ¿6 o 7? 7.27. 7.27. 7.27, ¿verdad? Como no podemos poner 7.27, decimos que vamos a poner 8, número 8, ¿verdad? Esa va a ser la cantidad de acero que vamos a colocar. Va a ser un poquito más de lo que habíamos calculado acá, pero pues no podemos poner menos que eso, ¿verdad? Si no, simplemente nuestro elemento no va a resistir. Entonces, ya que tenemos las varillas de acero, pues aquí nos superamos el máximo, si se dan cuenta acá, pero eso tiene también una explicación, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque estas 8 número 8, a la hora de colocarlas en la viga, no solo podemos colocarlas en el lado de tensión, sino que tenemos que colocar como mínimo el 50% de esto en el lado de compresión. Entonces la compresión se incrementa en la capacidad por estas 4 adicionales que se colocan, ¿verdad? Entonces ya podemos trabajar la sección de la viga no como simplemente reforzada, sino que como doblemente reforzada, que es lo que vamos a ver
en la próxima unidad, ¿verdad? Entonces, pues por el momento lo dejamos acá. Entonces, estas 8 número 8, ahora lo que nos queda es ver cómo fregados las clavamos acá en nuestra sección. Entonces, tenemos nuestra sección. Tenemos el estribo. Y ahora queremos poner 8, número 8. Ahora recordemos que la base es 10.10 ¿era? No, 10.10 es 11.81 pulgadas. Luego el recubrimiento que tenemos son 3 pulgadas. Y el estribo, bueno, el recubrimiento no sería aquí, sería con este. Luego el estribo que tenemos aquí es de media. ¿Sí? Que se hizo medio chirmolucha, pero perdón ahí con eso. Vamos a poner todo como comidas para que no se nos esté haciendo relajo. Tres pulgadas y media. Ahora recordemos que es número 4 que dijimos que íbamos a colocar nuestro estribo. Y después de eso, pues, vamos a colocar las 8, número 8, ¿verdad? Entonces, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Siempre me quedan todas torcidas, mucha, pero perdón con eso. Bueno, entonces aquí necesitamos calcular el espaciamiento de las barras. Entonces, va a ser la base de la viga, de aquí para acá, menos 2 veces el recubrimiento, menos 2 diámetros del estribo, que serían estos de acá. Luego menos el número de barras que vamos a tener, menos el número de barras por el diámetro de la barra. Y esto sería dividido el número de barras menos 1, ¿verdad? O el número de grupos, o pues sí, de grupos sería, ¿verdad? Que vayamos a realizar. Entonces, la base son 11.81 pulgadas, menos 2 veces el recubrimiento, menos 2 diámetros del estribo, menos las 8 varillas que estamos colocando por, perdón, aquí es una pulgada. Una pulgada, ¿verdad? Que sería el diámetro de la barra. Y esto sería dividido las 8 varillas menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿esto da cuánto? ¿Cuánto sería el espaciamiento? Pues si es que cabe todo eso ahí. Tenemos 6, 8, 14, pues simplemente no ocupo. Va a dar el valor negativo. ¿Qué sería el negativo en cuánto? Como en una pulgada. Casi. 14, 15, menos 0.45. Menos 0.35 pulgadas. 45. 45. Sí. Más crítico todavía. Menos 0.45. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente no caben todas esas varillas dentro de nuestra sección, ¿verdad? Entonces, pues, al tener todo ese chingazal de acero ahí,
vimos que no cabe, ni siquiera poniendo las 8 varillas así como las había dibujado acá. No caben, ¿verdad? O sea, aquí prácticamente estaríamos diciendo que van a haber un par de varillas que están afuera y que las estamos tocando ahí a como pueda ser, ¿verdad? Entonces, pues, como no se puede realizar de esta forma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar grupos, ¿verdad? No podemos hacer aquí parejas, ¿por qué? Porque nos va a dar lo mismo, simplemente no cabe. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es eliminar barras de esta cama, aunque nos toque hacer una cama superior, ¿verdad? Entonces podemos hacer grupos de 3. Entonces el grupo podría ser de esta forma acá, así, 3 barras en forma de diamante más o menos. Entonces serían 6, 2 grupos y uno de 2. Entonces serían 3 grupos de 6. Vamos a quitar 2 varillas. Pues lo vamos a medio dibujar aquí abajo para entenderlo mejor. No lo vamos a hacer como tal, pero sí lo vamos a poner. Vamos a tener un grupo acá, otro grupo en el otro extremo y estas 2, ¿verdad? Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 varillas que estarían acá, ¿verdad? Entonces tendríamos 6 más 1 son 7, más 6 más son 13, todavía quedamos fuera, ¿verdad? Pero todavía estamos sobre la sección de nuestra viga, entonces podríamos hacer no grupos de 3, sino que grupos de 4. Como son 8, podrían ser 2 grupos de 4. Con esto aliviamos un poco la parte baja o el espaciamiento. Entonces vamos a tener únicamente 4 barras acá. Entonces serían 6 y 4, 10, 11. 11 pulgadas, las que tendríamos acá. Y un espacio, ¿verdad? O sea, 11,81 menos 11 son 0.81 pulgadas lo que vamos a tener. Que tampoco va a caber en la sección. ¿Por qué? Porque 0.81 pulgadas, recordemos que el espaciamiento mínimo, el código nos dice de una vez 1 pulgada, ¿verdad? Y después puede ser un poquito más, pero como mínimo 1 pulgada. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no nos cabe. Entonces no podríamos hacer grupos como lo tenemos acá, sino que tendríamos que hacer prácticamente ¿cómo se llama? Varias camas de acero. Lo que tendríamos que trabajar, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a poner otra vez nuestra sección. Bueno, vamos a copiar esto acá. Vamos a ver si nos deja. Hacer las locuras que quiero. Bueno, ahí estamos. Sí, nos dejó mucha. Entonces vimos que haciendo paquetes de 4 varillas no nos funcionan. ¿Por qué? Porque no nos da el espaciamiento mínimo. Ahora, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que generar varias camas del refuerzo. Ahora, entonces vamos a poner 3 varillas en la primera cama. Vamos a hacer una segunda cama de otras 3 varillas. Y la última cama llevamos 6, de 2, ¿verdad? Acá. Entonces vamos a generar camas de acero para poder colocar nuestras 8 varillas, ¿verdad? Entonces volvemos a calcular el espaciamiento, entonces ese va a ser, pues esto mismo que ya teníamos acá, 11,81 pulgadas menos 2 veces el recubrimiento menos 2 veces el diámetro del estribo menos las barras que vamos a tener, serían 3 barras
de 1 pulgada. Y esto partido 3 menos 1, ¿verdad? Que serían 2. ¿Cuánto les da este espaciamiento? Esperemos que aquí sí nos quepan. Si no, nos fregamos, porque en vez de poner estas dos, nos tocaría poner 2 más aquí arriba, ¿verdad? ¿Cuánto sería esto? No, pero yo creo que con eso sí. Punto 81 más. No va a caber, va mucha. Punto 90. Todavía estamos. Punto 90, que clavada, entonces no podemos generar esto acá. Vamos a modificar esto todavía porque no nos chequeó. Entonces vamos a bajar todo esto un poquito más. Y estas de aquí dijimos que no pueden existir acá. ¿Por qué? Porque no nos chequean, ¿verdad? Entonces tendríamos que poner prácticamente las siguientes 2 aquí arriba, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer 4 camas de 2 varillas. Entonces este en vez de ser 3, serían 2, ¿verdad? El 2 acá, ¿verdad? Y aquí abajo, pues ya no son 3 menos 1, sino que es 2 menos 1. ¿Y esto da cuánto? Con este sí ya nos chequea. ¿Se le cuento esto, mucha? 281. 2.81 pulgadas. Pues aquí nos chequeó la distancia que nos queda de aquí para acá, mucha ánimo. Entonces, aquí vamos a determinar de todos modos, vamos a hacer el cálculo con el espaciamiento mínimo. Y este es el mayor de 3, aquí tenemos 3 valores o 3 elementos que podíamos utilizar. Primero el código nos dice 1 pulgada, luego nos dice el diámetro de la barra longitudinal y 4/3 del diámetro del agregado grueso, ¿verdad? Pues 1 pulgada es 1 pulgada, la barra longitudinal para nosotros es 1 pulgada, y el diámetro del agregado grueso, si ponemos 3/4, 4/3 por 3/4 de pulgada nos va a generar 1 pulgada, ¿verdad? O sea, prácticamente en todos lados nos dice que 1 pulgada, y como este es mayor que este mínimo, estamos cubiertos, ¿verdad? Entonces, para las camas verticales, lo que vamos a hacer es colocar el espaciamiento mínimo, ¿verdad? Entonces, de aquí para acá decimos que va a haber 1 pulgada. De aquí para acá va a haber 1 pulgada. Y de aquí para acá, 1 pulgada, ¿mucha? Esto es para que quepa en nuestra sección, ¿verdad? Ya tenemos que tener 3 pulgadas solo para el separamiento de las camas, ¿verdad? O sea, desde la parte baja hasta aquí vamos a tener 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pulgadas y media, ¿verdad? Casi que la altura de, ¿verdad? 19.62. 9 pulgadas nos están quedando mucha. Entonces, con esto sí nos chequea el espaciamiento mínimo de las barras, ¿verdad? ¿Dudas acá? ¿Dudas hasta el momento? ¿Ya? ¿Dudas con esto? No, Inge.
¿Seguros? Bueno, entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Como ya vimos que nos metimos a camotes gruesos, porque tenemos un montón de camas, pues aquí podríamos tener dos opciones diferentes. Uno, sustituimos esta número 8 por varias más grandes, que serían número 9. Ya vimos que nos cabe una tercera varía acá. Entonces, pues prácticamente tienen que ser siempre dos, las que tengamos únicamente por cama, pero ya van a ser número 9. Entonces, la número 9 tiene más área de acero, tiene 1 pulgada cuadrada, ¿verdad? Entonces, para juntar las 75 pulgadas cuadradas, pues necesitaríamos únicamente 6. Eliminamos con eso prácticamente una cama acá, ¿verdad? Y ponemos acero número 9. Entonces podríamos ir jugando con varías más grandes, pero más grandes, pues ya nos metemos a otros camotes diferentes, porque una varía número 10, pues ya para doblar esa osada ya es un dolor de cabeza, pero de esos alegres, ya prácticamente esas charadas no se pueden hacer o no se pueden doblar en obra, ¿verdad? O sea, nos metemos a otro tipo de clavos, pero podríamos intentar calcular con número 10, esto es para quitar no solo una cama, sino que un par de camas. ¿Por qué? Porque el problema que tendríamos con esto, si son estas 4 camas, es de que nuestra sección, voy a aumentarle un poquito más de hoja, solo para estar en lo mismo. Entonces nuestra sección sería esta de acá. Vamos a hacer lo más grandote que se pueda. Nuestro estribo estaría aquí, 3 pulgadas adentro, ¿verdad? Y todas las barras van a estar acá, ¿verdad? Aquí. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues aquí el clavo que se nos va a generar es que cuando hacemos nuestro análisis de deformaciones, ¿se recuerdan que dijimos que es a la distancia de? Por aquí, ¿cuál sería? Pues consideramos esto de acá. Pero entonces aquí tenemos otra acá. Aquí tenemos otra acá. Y aquí tenemos otra más. Ya tenemos 4 camas de acero. Entonces, cuando realizamos este paso de la deformación, y aquí tenemos eso, S, pues ese sería S1 para esta cama. Aquí tendríamos otra deformación S2 para esta otra cama. Aquí otra deformación S3 para esta tercera cama. Y S4, ¿verdad? Para esta otra cama de acá. Entonces, aquí el clavo que se nos genera es que tenemos que calcular el esfuerzo para para cada cama de acero. ¿Por qué? Porque esta deformación no va a producir el mismo esfuerzo que esta otra deformación. Vamos ya. Entonces, quiere decir de que este acero de acá, esta cama 4, muy probablemente no está fluyendo. O sea, este aquí podemos tener que ¿cómo se llama? El esfuerzo del acero va a ser menor que FY. Entonces, si eso es menor que FY, quiere decir de que este acero no contribuye con toda la capacidad que podría generar. Entonces, el momento se va a ver afectado y se va a ver reducido, ¿verdad? Entonces, tendríamos que hacer este chequeo de acá. ¿Sí? Pero eso ya no lo vamos a hacer. Entonces, eso nos vamos a quedar acá. Solo les quería mencionar esto. ¿Por qué? Porque son clavos a los que nos metemos al tener tanto acero, ¿verdad? Entonces, aquí lo más fácil sería simplemente agrandar la sección
y con eso pues disminuir la cantidad de acero. Pues aquí podemos hacer 2 o 3 cosas, digamos. La primera sería agrandar la sección. Con eso ya disminuimos la cantidad de acero. ¿Por qué? Porque el brazo que vamos a generar va a ser más grande. El segundo va a ser cambiar el diámetro de barra. No vamos a usar una número 8, sino que vamos a usar una 9, una 10, pues una barra mucho más grande para que también menor cantidad de barras nos generen la misma área de acero, ¿verdad? Entonces, entre una y otra podríamos eliminar las primeras 2 o las últimas 2 camas, perdón, y tal vez quedarnos solo con 2, que estas 2 posiblemente sí vayamos a generar que nos fluya el acero, ¿verdad? De estas 2 camas. Que estas de aquí sí ya se vuelve más complicado que vayan a fluir, ¿vamos ya? Bueno, ¿estamos? ¿Dudas con esto? ¿Ya? Oye, ¿No? ¿Seguros? ¿Todo bien? Bueno, entonces si estamos con esto, estaríamos por el día de hoy. Recordemos, el viernes no hay clase. Aquí nos volvemos a platicar al día del examen. ¿Vamos ya? Entonces, que tengan una buena noche y nos platicamos. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. noches.